buenas noches, familia Moon. Bienvenidos a una transmisión más de su programa Tiempo en Unidad, un espacio destinado al despertar de la conciencia humana. Mi nombre es Ena Montero y los saludo desde Ottawa, Canadá. Es un placer estar con ustedes. Pues antes de iniciar con la entrevista del día de hoy, les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico movimientounidadmundial@gmail.com. Comunícate con nosotros y haznos saber todas tus consultas. También lo pueden hacer a través del grupo de Facebook Familia Moon. Sean parte de nuestra gran familia, únete y sigue nuestras publicaciones, charlas y meditaciones. También a través de Instagram pueden ser parte de esta gran familia a través de movimiento-unidad-mundial. Síguenos, conoce nuestras actividades y forma parte de nuestra comunidad. También lo pueden hacer a través de la página web www.movimientounidadmundial.com. Ingresa y entérate de todas nuestras actividades. En Telegram nos pueden encontrar con el número +51 958 34 0821. Escríbenos y únete a nuestros grupos y listas de difusión. Con este mismo número nos pueden encontrar en WhatsApp. Repito el número +51 958 34 0821. Y bueno, también a través de nuestro canal de YouTube Movimiento Unidad Mundial. Suscríbete, activa la campanita y accede a todos nuestros programas. Y bueno, después de estas breves noticias, pues el día de hoy vamos a tocar el tema hipnosis introspectiva, vidas pasadas y sanación. Para esto, el día de hoy nos acompaña Domenico Leone. Su inclinación por la hipnosis terapéutica inicia durante su adolescencia, cuando decide estudiarla con profundo interés de manera autodirigida. En el 2007, un fuerte deseo de cambios lo trae a vivir con su familia a la ciudad de Chetumal, en el Caribe mexicano, donde una serie de grandes experiencias catárticas lo conducen en el 2011 a retomar con gran pasión, convicción y disposición interior su preparación autodirigida sobre el tema de la espiritualidad y de la hipnosis terapéutica, transformando esta última en su profesión en el 2013. Practica y se certifica con el internacionalmente reconocido hipnoterapeuta colombiano Aurelio Mejía Mesa, de quien se hizo uno de sus estrechos colaboradores y con el cual ha organizado y dictado cursos y seminarios de hipnosis introspectiva en la Ciudad de México, Cancún, Monterrey, Tijuana, Medellín, Colombia, Chicago, Las Vegas, Montreal, Madrid y Barcelona. Con el psicólogo mexicano Carlos Fonseca Alcocer toma certificación internacional en programación neurolingüística. Obtiene la certificación internacional de la marca registrada Banda Gástrica Virtual para el control de peso por medio de la hipnosis. Posteriormente, se certifica también en hipnosis clínica reparadora con el reconocido psicólogo argentino Armando Sapkowski. Se forma en neociterapia, analgesia, anestesia y asistencia al parto por hipnosis con el internacionalmente conocido doctor Ángel Escudero Juan, y se titula en psicología en la Universidad Intercontinental de la Ciudad de México, siendo uno de los principales representantes de la corriente terapéutica de hipnosis introspectiva. Aporta unos cambios específicos al método, creando así el método de reprogramación introspectiva. Paralelamente a los estudios de hipnosis, hipnoterapia, psicología y programación neurolingüística, se desarrolla con profunda convicción en el estudio de la ciencia y la filosofía espírita, de la psicología espiritual y de la medicina espiritual.
Es miembro activo del Consejo Espírita de México, por el cual dicta conferencias y ayuda a formar nuevos grupos de estudio y de crecimiento espiritual. Desde el 2016, junto con su esposa, coordina las actividades de divulgación y organización de grupos de estudio espírita en el suroeste de México, por cuenta del Consejo Espírita de México. A nivel internacional se desarrolla como investigador en hipnoterapias y reprogramación de las conductas subconscientes. Ha impartido talleres grupales, seminarios, cursos, conferencias, pláticas y terapias en México, Belice, Panamá, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Canadá, España, Italia, Suiza, Bélgica, etc. Entonces, bueno, pues le damos la bienvenida a Domenico Leone. Gracias por acompañarnos esta noche. Es un invitado especial que nos va a hablar sobre hipnosis introspectiva, vidas pasadas y sanación. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ti, Ena. Muy emocionado y honrado de estar aquí contigo y con todos los que nos están siguiendo hoy y que nos seguirán más adelante, porque ese video queda grabado y quedará ahí en las redes sociales. Vamos a compartir. Así es. Muchas gracias. Y bueno, pues la verdad el tema de hoy es súper interesante y hay tanto que preguntar, hay tanto que compartir con respecto a este tema, que bueno, vamos a dar inicio con la entrevista. Eh, ¿Por qué no iniciamos, como es la primera vez que tocamos este tema en el canal? ¿Por qué no iniciamos explicándonos qué es la hipnosis? ¿En qué consiste? Perdón, me viene a la mente ahora esos espectáculos de hipnosis donde dicen, quédense todos ahí parados. No, esos son cuentos, son cuentos. Hay mucha mistificación sobre la hipnosis y hay que distinguir mucho entre lo que es la hipnosis de espectáculo y lo que todavía se llama, aunque probablemente no es correcto llamarla así, hipnosis terapéutica. ¿Por qué no es correcto llamarla así? Porque se trata de estados diferentes de la conciencia, muy amplios, totalmente diferentes de los que se ocupan en un escenario, y en los cuales la persona está totalmente consciente. ¿Qué es la hipnosis? Creo que para empezar, la hipnosis es la actividad más antigua que el ser humano ha podido realizar. El trabajo más antiguo que el ser humano ha podido realizar no es el trabajo de la mujer alegre, que no es alegre para hacer eso. Porque muchos dicen que el trabajo de la prostituta es el trabajo más, la profesión más antigua. No, la profesión más antigua efectivamente es la hipnosis. ¿Por qué? Porque aún sin llamarla así, desde la antigüedad los chamanes usaban estados diferentes de la conciencia para inducir tanto adivinación, tanto contacto con la divinidad y tanto sanación en la gente de la aldea. Entonces realmente es un proceso psicoespiritual muy antiguo, que solo en los últimos 150 años se ha empezado a llamar hipnosis. ¿Por qué hipnosis? Porque uno de los máximos exponentes que estudiaba esto a mediados del 800, el psicólogo, psiquiatra James Braid, como en los ejercicios que hacían ellos en aquella época veían que la persona estaba como adormecida, se fue a buscar el nombre de sueño en griego, que es hipnos, y le puso la palabra de hipnosis. Hoy que las técnicas se han evolucionado, ya conocemos mucho más de los procesos mentales, aunque lo que son los poderes de la mente los conocemos todavía así, pero ese así es mucho más de lo que era hace 150 años. Y sabemos que la hipnosis no tiene absolutamente nada que ver con el sueño, ni con una pérdida de conciencia, sino más con una elevación de la conciencia. Es decir, nos hacemos más conscientes
y más capaces de elaborar todo tipo de datos en nuestra mente, y es totalmente diferente del sueño. Entonces, ¿qué es la hipnosis? De forma sencilla, la hipnosis es un conjunto de estados diferentes de la conciencia, que el ser humano experimenta espontáneamente cientos de veces al día, sin saberlo. O sea, todas las veces que estamos distraídos, todas las veces que estamos haciendo una cosa y pensando en otra cosa, todas las veces que estamos conduciendo un coche, todas las veces que estamos lavando los trastes después de haber comido, estamos mirando la telenovela, o las veces que estamos en el cine mirando una película entretenida, estamos en hipnosis profunda. Estamos en un estado diferente de la conciencia. También cuando conducimos un coche. En este caso podemos considerar un estado de disociación entre el cuerpo y la mente. Esos estados de disociación, esos estados diferentes de la conciencia, están a la base de los mecanismos de aprendizaje del ser humano. Es decir, son los que permiten que la información pase de la mente consciente a la mente subconsciente. Cuando una información se fija en la mente subconsciente, tenemos el aprendizaje, la instalación de la información, y se transforma en un comportamiento automático. Para hacer para comprender un poco más este concepto, vamos a imaginar cuando hemos empezado a tomar las primeras clases de manejo. Cuando hemos tomado las primeras clases de manejo, se nos hacía muy difícil realizar tantas operaciones al mismo tiempo. Mirar la carretera, la espacialidad del coche, los pedales, la palanca de las velocidades, el instructor, todo así. Eso es porque estábamos conduciendo con el consciente. El consciente no es tan capaz de realizar tantas operaciones al mismo tiempo. Pero conforme esa información fue pasando al subconsciente con estados diferentes de conciencia imperceptibles, todo eso se volvió automático. Y hoy no necesito ver todo eso, lo hago en automático, y mi cuerpo conduce el coche y yo puedo estar hablando con la persona que está a mi lado, o escuchando el radio o hablando por teléfono, que no se tiene que hacer. ¿Por qué es hipnosis? Bueno, hay muchas cosas que certifican que el conducir un carro es hipnosis. Pero la cosa más sencilla que podemos decir es que el cuerpo con el subconsciente está manejando el carro, y el consciente está ocupado en otras tareas. ¿Por qué es importante distinguir eso? En el sentido de explicar que la hipnosis la experimentamos. Los estados modificados de conciencia, diferentes de conciencia, los experimentamos cientos de veces al día. Porque muchos piensan que la hipnosis sea la terapia. Hay terapias de hipnosis, pero no es correcto llamarlas terapias de hipnosis, sino terapias en hipnosis. Porque el estado hipnótico no es la terapia, es un estado receptivo de la mente. La terapia son las dinámicas que se aplican al estado receptivo de la mente. Por eso terapia en hipnosis. Y todavía podríamos ahondar más, me imagino, pero O sí, se pueden escribir libros sobre eso, así que no tenemos sí. que decir en pocos minutos a ver cómo lo hacemos. Ay, así es. Claro. Pero bueno, creo que deja claro un poco cómo funciona, y platícanos, después de entender este concepto, ¿cómo es que tú te interesas en este tema? ¿Cómo es que, por lo que vimos en tu biografía, pues inicias muy joven con esta, pues, inquietud acerca de la hipnosis y todo esto? Platícanos un poquito cómo es que te acercas, cómo fue tu experiencia. Bueno, hoy que tengo ya más conocimientos, o más bien ciertos conocimientos se han hecho claros, porque eh, percibo que ciertos conocimientos ya es como si ya los tuviera adentro ancestralmente, nada más que no eran claros. Entonces algo desde muy joven me decía que tenía que estudiar hipnosis. Considera que
Yo me sigo sintiendo muy joven, pero, y soy joven, pero tengo 53 años. A los 53 años quiere decir que he conocido todavía el mundo cuando no existía Internet. Mucha gente no sabe que hubo un mundo sin Internet y sin celulares, pero gente de mi edad se acuerda de un mundo sin celulares y sin Internet. ¿Mm? ¿Por qué digo eso? Porque justo en ese momento, cuando no había ninguna moda de la hipnosis, a mí me viene esa cosa de querer estudiar hipnosis. Y era bastante complicado porque yo vivía en un pueblo del sur de Italia y no había bibliotecas donde hubiera textos de hipnosis. Entonces tenía que viajar mucho para ir a comprar libros de hipnosis. Pero tenía esa cosa de tener que estudiar, 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 sin saber por qué. Hoy sé que eso ya era el camino que tenía que emprender, ¿verdad? Luego, pero me dio miedo después de un tiempo, cuando empecé a entender que con esto también se va a ver cosas de supuestas vidas pasadas, cosas espirituales, etcétera. Y eso me dio miedo e interrumpí. ¿Por qué me dio miedo? Porque había tenido ciertas experiencias espirituales y no las rechazaba, no quería acercarme a eso. Entonces, ¿dónde me estoy metiendo? Y paré. Años después, ya grandecito, cuando ya existía Internet, ya me siento con un poco más de valor y entonces empiezo a volver a buscar información, pero esta vez ya era más fácil porque ya se podía bajar información del Internet, ¿verdad? Y entonces fue que volví a tomar el tema, siempre sin intención de ser terapeuta, era como algo que me llamaba a estudiar eso, pero sin una finalidad específica. Y esto también, como has leído hace rato, me llevó a conocer también ciertas cosas espirituales que ya pude aceptar y las hice mías. ¿Mm? Ahí fue que por causalidad del destino, que no existe como destino, sino como algo ya preestablecido, encontré a el que hoy es mi socio, mi amigo, mi todo, Aurelio, que tú has conocido porque has tomado un curso con nosotros. No, tú tomaste curso, no, solo terapia. Terapia, conmigo. Bueno, Aurelio, y Aurelio me jaló, dijo, vente para acá, ¿no? Y yo me metí en esto con él, todavía sin intención de ser terapeuta. Pero la cosa curiosa es que ya desde los primeros días en que tuve contacto ya con las terapias a través de Aurelio, y él me empujaba, se empezaron a manifestar guías espirituales, personajes espirituales, que parecía que me conocieran perfectamente, más que yo, me conocían más que yo mismo. Y dieron mensajes, me sanaron ciertas cosas mentales que tenía, dudas y frustraciones que tenía, estoy dando la historia corta, y dijeron, sustituye tus dudas con la fe y mira hacia adelante que nosotros te vamos a guiar. Y ahora vas a dar terapias, vas a hacer cursos, vas a viajar, vas a hacer conferencias y bla, 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 bla. Y ya, y tan, tan. Eso fue lo que sucedió. Y ya empezó una fase diferente porque hasta ese momento yo había estudiado hipnosis solo en vía teórica, pero desde ese momento en adelante continué a estudiar más, pero esta vez yo veía y tocaba con mano esos fenómenos, ya los entendía más, ya podía experimentar también
con esos fenómenos y ver el potencial de esa herramienta. Entonces sí, ahí se abrió todo un mundo frente a mí y, y aquí estoy. Y bueno, tocando este tema, entonces, ¿consideras que la hipnosis está ligada con la espiritualidad? ¿Por qué? La, Sustituimos por un momento la palabra hipnosis con estado diferente de conciencia. Ok. ¿Mm? Y nos concentramos en la palabra conciencia. La conciencia, hoy hay no solo lo que yo veo y toco con mano todos los días, pero hay estudios científicos. De hecho, los que puedan estar interesados, si ya no lo conocen, les aconsejo que vean o estudien libros de Jacobo Greenberg, que fue un grandísimo estudioso de la conciencia aquí en México. Eh, pero ¿a qué voy? Cuando hablamos de conciencia, hablamos ya no de un cuerpo, sino de algo más amplio, universal, antiguo y eterno. Es decir, lo que podemos llamar alma. Entonces, cuando entramos a ese nivel diferente de la conciencia, automáticamente entramos al nivel del alma. Y el alma está interconectada con el todo, con todo el universo. Y todo el universo es tangible y no tangible. El no tangible es lo que podemos llamar espiritualidad. Entonces, es todo uno. Es una cosa integral. No se puede realmente considerar la mente humana como producto de funciones químicas de órganos físicos. Es algo más. Cuando ya nos acercamos a los fenómenos mentales, no solo nos damos cuenta que la mente o la conciencia no son los órganos, sino que los órganos son una expresión de la conciencia. O sea, los órganos, el cuerpo, es consecuencia de la conciencia. No es la conciencia que se genera como procesos del cuerpo, sino el cuerpo que nace de la conciencia. Y es un concepto científico, si lo quieres ver también desde un punto de vista filosófico, pero esa es la razón por la cual cuando entras a un nivel profundo de la mente, bueno, que llamamos profundo, a un nivel especial de la mente, la palabra profundo es una palabra convencional, no es exacta. A un nivel especial, específico de la mente, pues te das cuenta que estás en algo diferente de lo que es el cuerpo. Entonces es oportuno formarse, conocer lo que podemos entender, lo que nos es dado a entender de la realidad espiritual del ser humano, del mundo espiritual, para poder llevar a cabo bien lo que llamamos terapias, o sea, esa interacción con la mente de la persona que viene con nosotros. Que tenga la persona conciencia de su espiritualidad o no, si es un alma con la cual estamos trabajando y hay que estar conscientes de eso. Bueno, entonces ahorita estamos hablando de tres conceptos que sería la espiritualidad, la hipnosis y la sanación. Entonces son tres conceptos que están interconectados y que bueno, que la hipnosis sería el instrumento a través del cual esa conexión espíritu sanación se da, ¿no? Y bueno, con respecto a ello, ¿qué es lo que tú has experimentado en este proceso? Bueno, vamos a hablar de sanación nada más como concepto, Ujú, desde un punto de vista filosófico. ujú,
Igual la palabra sanación viene de una comprensión parcial del fenómeno. Eh, Habría sanación si existiera la enfermedad. Ujú. El problema es que cuando empiezas a entrar un poco más a fondo en esto, te das cuenta que no existe la enfermedad. ¿Qué estás diciendo, Domenico? ¿Qué te fumaste? Pues aquí en México sí se fuman cosas ricas, nada más que yo no fumo. Pero, pero podemos hablar de ciertas desarmonías, no de enfermedad. Y en este caso, la sanación sería una rearmonización de la situación general. Pero también podemos observar que lo que llamamos enfermedades son una forma de lenguaje, de expresión somática de la mente profunda hacia el cuerpo. Es un lenguaje, tiene un significado. Todo lo que nosotros llamamos enfermedad tiene un significado. Eh, Así que entenderlo y contestarle genera cambios. Esos cambios lo puedes llamar sanación, pero en realidad es una rearmonización, es darle razón al cuerpo, es darle tantas cosas. Es un poco complejo. Es más fácil hablar de sanación, pero si lo vamos a comprender un poco más a fondo, es como que no sería necesaria una sanación, sino una concientización y, y el logro de lo que llamaríamos estado de certeza del alma en su camino. Esto genera esa armonía que hace que toda la máquina funcione bien. Y ya me perdí con la pregunta que me hiciste. No, bueno, así que sí estaba ligado, o bueno, esa conexión que existe Mm. entre sanación, hipnosis y espiritualidad. O sea que, no, como mencionas, que no es el cuerpo el que se enferma, sino tal vez es esa conciencia distorsionada. Sí. Mira, yo estoy en este momento en la Ciudad de México. Acabo de terminar mi gira de terapias acá. Toda esta semana estuve atendiendo terapias presenciales, que todavía las damos también muchas terapias en videoconferencia. Ya hoy la realidad es todo con videoconferencia, pero también hay personas que desean terapias presenciales y estoy acá. Y esta semana ha habido he asistido a varios fenómenos de sanación. No muy grandes, pero interesantes. Por ejemplo, una chica que tiene 33 años, este es un video que se va a publicar, y lo mismo me sucedió en Los Ángeles hace algunas semanas, lo mismísimo. Eh, una chica que tiene 33 años, a los 3 años tuvo sarampión, eh, y supuestamente eso le afectó el oído izquierdo. Le reventó el tímpano. Eso es lo que le han dicho los médicos. Entonces, desde los 3 años, esa chica no escuchaba por un oído. Para ella realmente no era un problema porque ya su mente, su cerebro en este caso, hizo un remapeo de la audición y tenía la sensación de escuchar bien. Pero ese oído no funcionaba. Le han hecho cirugías, se han hecho cosas y no funcionaba. También tenía, ¿cómo se llama? Dermatitis nerviosa y no me acuerdo qué más. Pero eso. Bueno, la cosa curiosa es que salió con el oído funcionando después de 30 años y salió sin dermatitis nerviosa. Eh, y está el testimonio en el video. Lo mismo, bueno, con el oído lo mismo sucedió en Los Ángeles. ¿Por qué puede suceder esto?
Si estudiamos Jacobo Grinberg lo entendemos bien, pero en realidad tú, una de las preguntas que me has hecho antes de empezar hoy era ¿qué has podido observar cuando entras a la mente de la persona? Yo he podido observar la creación. La creación de Dios, si lo quieres llamar Dios, lo ves cuando entras en la mente de la persona. Esa capacidad de crear realidades tangibles o imaginarias, esa capacidad de reconstruir cosas que parecían rotas o que ya no existían. La mente tiene ese poder. Hay un mecanismo que se llama estado de certeza. Cuando la persona logra ese estado de certeza, lo puede lograr en una terapia, lo puede lograr yendo con el santo de turno. No existen milagros. Ese no fue un milagro. Hay tecnología detrás, pero es una tecnología que el universo puso en la mente del ser humano. Y se logra cuando tenemos ese estado de certeza. Como decía, el estado de certeza lo podemos lograr a través de una terapia, lo podemos lograr a través de una catarsis, o lo podemos lograr a través del santo de turno, creyendo que nos está haciendo el milagro. No es el santo que nos hace el milagro, sino nosotros que sanamos, porque hemos logrado ese estado de certeza. Y se genera eso, que es la reconstrucción de un órgano. En el caso del oído, de esa chica, pues supongo que se le reconstruyó el tímpano. No sé qué haya pasado, pero la chica escuchaba. Y ahí se ve también en el video. Y de hecho se fue medio rara porque en el oído tenemos también los órganos del equilibrio. Sí. Y cuando no te funciona un oído después de 30 años y se reactiva, pierdes el equilibrio. Sí. Hasta que te vuelves a ajustar. Y esa era la sensación que ella tenía. Entonces, también la dermatitis se fue. ¿Cómo sucedió que ella logró el estado de certeza con el oído? Bueno, supuestamente ella recordó una vida pasada en la que le habían disparado acá y había muerto por un disparo cerca del oído. Y entonces, a ver qué está Se nos pasando. fue la imagen. Se fue la imagen. Sí, ¿Qué se fue la está imagen. pasando? Bueno, mientras le recordamos al público que si Espera, tienen alguna pregunta, un momentito nos las que hagan lo llegar a arreglo. través del chat. Lo pueden hacer para que se Mm, conteste al final de la entrevista. Entonces los invitamos a que pues nos dejen sus preguntas, comentarios en lo que recuperamos la imagen. Em, Bueno, no sé qué haya pasado, pero la webcam externa dejó de funcionar, así que ok. voy a usar la webcam interna. Sí, A ver, está muy bien, no hay ya problema. está. Ah, Magia, perfecto. aquí estoy. Muy bien. No me preguntes qué ha pasado, no tengo idea. Pensé que lo tenía todo controlado. No, no, está muy bien. Nos quedamos Eh, en- adelante. sí, nos quedamos en que nos estás platicando pues de la experiencia con la chica. Sí, entonces, ahora aquí entramos también en otro tema, lo de las vidas pasadas. Vamos a tomar por bueno, pero hay mucho que decir sobre esto, vamos a tomar por bueno que eso fue un recuerdo de vida pasada. En el caso específico, el hecho de que le habían disparado acá y fue su papá que le disparó por accidente, se queda lo que llamamos memoria corporal. Y el alma se lo lleva en el tiempo y lo puede llevar a la nueva vida. Hay varias técnicas de desactivación de memoria corporal, lo hacemos en hipnosis, pero también hay otras técnicas un poco más, más dolorosas,
En hipnosis no es doloroso para nada, es muy, muy bonito. Entonces, en este caso hicimos la técnica en hipnosis de liberación de la memoria corporal y ella volvió a escuchar. Mientras lo de la dermatitis supuestamente era el espíritu, no se espanten, el espíritu de un niño que estaba con ella, que en el 1930, si me recuerdo bien, más o menos me recuerdo porque fue antier. En el 1930 tenía 13 años, en la calle lo quemaron, ¿no? Y murió quemado. Entonces, lo que sentía ahí la dermatitis era el dolor, la memoria corporal de ese espíritu. Una vez que ya se ayudó ese espíritu, o supuesto espíritu, a seguir su camino, desapareció la Dermatitis. la dermatitis. Ahora me hago yo una pregunta, Domenico, ¿y siempre se puede haber sanaciones? No. ¿Mm? No vayamos no vamos a vender espejitos. Hay que ser éticos y responsables en lo que proponemos. Las terapias en hipnosis de tipo psicológico, como las que manejamos con la hipnosis introspectiva, tienden a sanar las emociones. No se enfocan a sanar cosas del cuerpo porque para eso están los médicos. ¿Mm? Pero sucede que las cosas del cuerpo son expresión de las emociones. Por lo tanto, cuando sanas las emociones, es muy posible que como efecto directo o indirecto haya una sanación o una mejoría también en la situación del cuerpo. Pero eso no siempre se verifica porque depende de cuánto la persona está dispuesta a generar esos cambios que le generan después el estado de certeza. ¿Por qué digo está dispuesta? Porque muchas veces, como nosotros publicamos muchos videos de esas terapias, y en muchos videos hay sanaciones, hay personas que ven los videos y vienen con nosotros con la idea de venir a comprar el milagro como si fueran a ver a la Virgen de Guadalupe a comprarle el milagro. Y eso es ridículo, ¿no? Pero vienen con soberbia. Cuando ese problema viene con un odio fuertísimo que tienen en personas de su entorno. Y yo quiero que tú me sanes, que no soy yo quien sana, eres tú mismo que te sanas. Quiero que tú me sanes, pero yo no estoy dispuesta a perdonar eso, a dejar fluir eso, etc. Entonces, en esos casos no hay mucha posibilidad de lograr ciertos efectos, porque los efectos de sanación, como hemos dicho al inicio, son efectos de rearmonización. Si tú no estás en armonía con tu entorno, es muy difícil que logres rearmonizar también tu cuerpo, o sea, sanar. Y bueno, Son temas muy muy amplios, es amplio, fácil que nos desviamos. no, pero es que está perfecto. Realmente Mm. todo lo que nos estás planteando, nos estás comentando, pues es importante, ¿no? No hay ningún Mm. tema que no sea importante con respecto a esto. Y bueno, explícanos, ¿cuál sería entonces la diferencia entre la hipnosis clásica o común con la hipnosis que manejas, que es la introspectiva, y también los cambios que has ido generando en esta misma terapia? Con la reprogramación introspectiva. Sí, eso es interesante. Toda la ciencia del ser humano, del género humano, está sujeta a cambios y evolución. Todo va evolucionando. Y las terapias en hipnosis también. Como hemos dicho al inicio, a mediados del 800, se hablaba de hipnosis, esas técnicas que normalmente se experimentaban
prisiones psiquiátricas. Digo prisiones, eran hospitales psiquiátricos, pero eran peor que las prisiones, ¿no? Eran peor que cárceles. Eran condiciones inhumanas y sobre esas personas le hacían todo tipo de experimentos, bloqueándolos, induciéndolos, hacían de todo, ¿no? Era terrible. Ahí fueron observando que las técnicas de estados diferentes de conciencia muchas veces tenían grandes efectos, pero también entraban a cosas raras y peligrosas que eran cosas espirituales, y por eso Freud mismo le tuvo miedo a la hipnosis y dijo, eso no es bueno para psicología. Se espantó porque le aparecieron espíritus. Es otro tema. Pero esa era la hipnosis antigua. Luego se fue desarrollando siempre con ideas de generar fases introductorias a la terapia, lo que técnicamente se llama inducción, muy largas y engorrosas que tendían exactamente a tener el sujeto muy sometido al terapeuta, muy rígido, o sea, que son lo que vemos también en las películas, ¿no? Ahora estás bajo mi poder y cosas de ese tipo. Y esas terapias, bueno, cuando lo hacían con fines terapéuticos, el tipo de terapia que hacían, una terapia impositiva. Es decir, yo te ordeno que hagas esto. Entonces tenían que lograr un estado receptivo tal para que el sujeto pudiera recibir esa orden y hacer la suya. Era poco efectivo ese método porque nadie está dispuesto a hacer cosas que no quiere hacer en hipnosis. Entonces se le podía someter un tiempo. Esa sugestión posthipnótica que le daban impositiva podía durar una semana, un mes, pero luego la persona volvía como antes, ¿no? Porque era impositiva. Después hubo otra corriente terapéutica, que es lo que es la hipnosis ericksoniana, que no tenía cuenta de la parte espiritual, pero sí del aspecto metafórico introspectivo, es decir, Milton Erickson, el creador de la hipnosis ericksoniana, que lo tenemos que considerar un hito en la historia de la hipnosis, usaba muchas técnicas que iba enredando la persona, pero era muy despierta la terapia, y hacía que la misma persona caía en la cuenta de que tenía que aportar cambios. Podemos decir que la primera semilla de la hipnosis introspectiva viene de la idea de la hipnosis ericksoniana, o sea, esa generación interior del cambio, no imposición del cambio. O sea, Milton Erickson hacía que el cambio fuera, él plantaba semillas, pero hacía que esas semillas brotaran en la mente de la persona y se generara el cambio. Luego llegó lo de las vidas pasadas, otro hito de la hipnosis, que fue Brian Weiss. No fue quien hizo por primera vez las terapias de vidas pasadas, pero fue quien las hizo famosas. Pero también ahí era una cosa de dejar solo a la persona viajar por supuestas vidas pasadas sin control, a ver qué pasaba. Y luego llega el Aurelio Mejía, el grande Aurelio Mejía, una persona maravillosa, y empieza a meter su alma en esto. Y primero empieza él con terapias tipo ericksoniano, pero igual con inducciones un poco engorrosas. Luego nos juntamos y juntos empezamos a comprender que
es más fácil usar estados ligeros de trance, muy ligeros, no profundos, eliminar totalmente la fase de la inducción y empezar con un simple diálogo que induce una introspección de la persona, un viaje adentro de sí mismo de la persona, eh, generando una especie de escenario fantástico en esta introspección, en el cual se van aplicando metáforas para que la mente profunda que se asoma a ese proceso eh, decida espontáneamente aportar un cambio. Por lógica, Ena, si yo te impongo que hagas algo, tú lo harás de malas ganas, ¿verdad? Y tal vez lo haces, pero cuando ya me doy vuelta, tú ya dejarás de hacerlo, ¿sí o no? Sí. Si yo te lo impongo. Pero si yo logro a que tú asumas que ese comportamiento es oportuno para ti, entres en el personaje y tú misma decides que eso es para ti, el cambio es definitivo. Ya no hay vuelta atrás. Ahí nos dimos cuenta de que no tenía ningún caso hacer una hipnosis impositiva, no tenía ningún caso dejar a la persona libre de hacer lo que quería porque podían generar problemas, sino guiarla a que la misma persona asumiera la, la, la realidad de los nuevos comportamientos, decidiera por sí misma aportar esos nuevos comportamientos, esos cambios. Eso sucede porque en ese mundo introspectivo tanto está el consciente como está el subconsciente. El subconsciente es quien, la parte de nosotros mismos que es responsable del carácter, de los comportamientos automáticos y de nuestros sentimientos que no podemos controlar. Así que, siendo él el responsable, el subconsciente, si es el mismo subconsciente que en esta introspección decide aportar cambios, los cambios son inmediatos y definitivos. Eso fue lo que fuimos definiendo. Entonces, esto ya fue algo que fue creciendo juntos, entre Aurelio, tu servidor, y otros compañeros. Consideramos que Aurelio Mejía sea en teoría el creador, pero a mí me gusta más decir el iniciador del método de hipnosis introspectiva. ¿Por qué digo el iniciador? Porque en mi punto de vista, el concepto de iniciador es un concepto mucho más grande que el concepto de creador del método. Porque el iniciador es quien prende la vela y hace que esa vela se expanda y se enciendan luces en todo el mundo. No es alguien que solo creó la vela y se quedó ahí la vela. Entonces, Aurelio Mejía fue el iniciador de ese método, pero siendo un método abierto, el método de hipnosis introspectiva, nos ha permitido a todos los colaboradores de ir aportando cambios e ir generando algo muy importante, muy efectivo. Luego de eso, en lo personal, he ido aportando otros cambios más específicos en lo que personalmente hago, porque, bueno, sucede que últimamente, por ejemplo, los casos de ansiedad, depresión y pánico se han multiplicado exponencialmente. Entonces ya prácticamente es lo que más trabajamos. Y yo me fui dando cuenta de que había que aportar ciertos cambios al método para adaptarse a trabajar ansiedad, depresión y pánico. Ahí fue donde empezó a nacer la reprogramación introspectiva. Es ligera la diferencia, es una adaptación para casos de ansiedad, depresión y pánico,
Pero luego yo me he dado cuenta que funciona en todo, no solo en ansiedad, depresión y pánico. Así que pues, es un método amplio. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, en la reprogramación introspectiva principalmente se tiende a dar más seguimiento a la persona. O sea, estar más en contacto con la persona, conocer un poco más de cuáles son los efectos que tuvo durante la terapia después y cuáles son los comportamientos aprendidos que hay que reprogramar. Es decir, como es el caso de la ansiedad, eh, a ciertos niveles la ansiedad nace con ciertos traumas, ciertos problemas, pero después se transforma en un comportamiento aprendido. La persona aprende a comportarse así y retroalimenta eh, ese comportamiento. Es un poco complejo de explicar, pero para los que están interesados, los invito a los talleres de ansiedad, depresión y pánico que doy. Eh, lo que yo había podido observar es que cuando trabajamos con ese tipo de personas, hacemos la terapia, tenemos grandes efectos en la terapia. Hemos sanado los traumas que han generado la ansiedad. Pero la persona, 10 días después, 15 días después, eh, continúa teniendo una manifestación similar a un ataque de pánico, que no es ya un ataque de pánico, pero cree que lo es. Y eso se debe a que ha aprendido a reaccionar de esa forma frente a ciertas situaciones. Ese comportamiento aprendido hay que romperlo, hay que reprogramarlo. Y entonces el método de reprogramación introspectiva ofrece ese tipo de seguimiento para devolver la paz, la tranquilidad de la persona y seguirla en ese lapso de tiempo y romper esos mecanismos. Otro aspecto de la reprogramación introspectiva es que hace un uso más amplio de técnicas de fantasía, que no son fantasías, son dinámicas, obviamente, pero genera más un ambiente interior fantástico, metafórico. Se usan muchas metáforas reales, juegos mentales de la fantasía, porque el principio es el siguiente. La persona está mal porque se va construyendo castillos mentales y creando su propia realidad. Pero esos castillos mentales no son más que fantasía. O sea, la forma de querer interpretar un hecho real, interpretando de forma negativa. Pero eso es una fantasía que la persona está viviendo. Es decir, eh, yo soy la esposa de fulanito, tengo mucha baja autoestima, baja autovaloración, y escucho que a mi esposo le llega un mensaje. Ah, seguramente es tu amante que te está llamando. Ah, seguramente sí, ya le hago todo un pancho, ¿no? A lo mejor, pues le llega un mensaje, un simple mensaje, hasta del banco, pero ya hice todo el castillo. Ese castillo, ese pancho que yo estoy creando, es fruto de mi fantasía. Es una fantasía que yo permito que se desarrolle. No la llamo fantasía porque yo la considero realidad en mi fuero interior, pero no es más que fantasía. Entonces, el principio de la reprogramación introspectiva es que si tú permites que una fantasía te afecte, también podemos crear una fantasía que te beneficie. Una fantasía metafórica que te ayude a cambiar eso, a cambiar ese programa. Es un poco complejo de decir, hay que ver los videos, pero ese es el concepto de la reprogramación introspectiva, pero es una evolución de la hipnosis introspectiva. Y bueno, ¿se puede correr algún riesgo en este proceso? Ya sé que tenemos que separar lo que es la hipnosis a la hipnosis introspectiva, pero pues hay gente que pues puede intentar hacer la hipnosis con diferentes personas, pero
¿Tendrías alguna recomendación para que no corran riesgos? ¿Qué tipo de riesgos se puede acercar a uno si no va con un profesional o si no lo hace de una forma adecuada? A ver, si tú observas un avión es una máquina tecnológicamente perfecta, bien diseñada para obedecer perfectamente a las órdenes del piloto o del piloto automático o de la torre de control. Es una máquina perfecta. Si tú te subes a ese avión, vuelas bien, pero depende del piloto. Si el piloto es uno cualquiera que no tiene ninguna experiencia de vuelo y se mete en una máquina tan tecnológicamente perfecta, corres riesgos. Aunque la máquina sea perfecta, corres riesgos. Es necesario que el piloto sea un profesional, ¿sí o no? Sí. Lo mismo es en las terapias en hipnosis, lo mismo es en cualquier cosa, no solo en las terapias en hipnosis, lo mismo es en cualquier cosa. Necesitas que la persona que te conduzca o el médico que te atienda sea una persona éticamente correcta, moralmente correcta, que haya estudiado, no necesariamente con títulos de estudio, porque el título de estudio no garantiza la profesionalidad y la capacidad de trabajo, que tenga experiencia y estudio, aún sin título, pero que tenga experiencia y estudio en lo que te va a hacer. Porque puede suceder, si tú haces esa pregunta a tantos colegas, todos te dirían, no, la hipnosis no hay ningún riesgo. No puedes tener ningún riesgo. Yo te digo, no, sí, puede haber riesgos, definitivamente. Porque si el terapeuta no es un profesional, si el terapeuta le mete mucho de sus creencias y sus creencias son desviantes y sus creencias son tendientes a ciertas ideas paranoicas, le está transmitiendo ideas paranoicas a la persona. Se las está instalando. Entonces es necesario que el terapeuta sea consciente de lo que está haciendo y sepa dónde se está metiendo y tenga la profesionalidad para hacerlo. Cuando estamos con un terapeuta que sabe lo que está haciendo, no hay riesgos. De plano no existen riesgos, ninguno. Pero si nos metemos con alguien que no tanto, puede haber riesgos. Y si lo hacemos por nuestra cuenta, también puede haber riesgo. ¿Cuáles son los riesgos? Voy a hacer un ejemplo. Y esas son cosas reales. Domenico, yo bajé de internet, de YouTube, una meditación guiada para ir a vidas pasadas. Padrísima. Me metí, luego entré a vidas pasadas. Qué bonito. Pero ya me llegaron unos monstruos y menos sueños toda la noche. Y me vi que estaba degollando a una persona. No puedo quitarme de la cabeza, estoy siempre pensando eso. Y vi que mi papá me abusaba de niña. Y no sé qué hacer con eso. Yo nunca recordaba eso, pero en la hipnosis yo vi que mi papá me abusaba de mí cuando yo era niña. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que la mente genera fantasías. Si esas fantasías no se le pone un control, no se guían, se transforman en realidad en la mente de la persona cuando está en ese estado diferente de conciencia. Eso sí es perjudicial porque a lo mejor no había ese abuso, no hubo jamás ese abuso. Y te puedo hacer un ejemplo de terapias. Tengo una terapia publicada donde no es publicada, es para uso de cursos donde hay exactamente un recuerdo del abuso falso. Entonces, si esas fantasías las dejamos libres, se instalan y la persona empieza a sentirse mal porque su papá lo abusó. Y mientras eso fue una fantasía, un transfer, una cosa. Entonces, un ejemplo de esa terapia que
te estoy mencionando. Una vez en Guadalajara, viene, si tenemos tiempo para hablar Sí, de eso, porque ya sí, se sí, nos fue sí, el tiempo. sí, todavía podemos seguir. Sí. Viene una chica de 42 años eh, que se acaba de divorciar. Esa persona, cuando era niña, fallecieron sus padres en un accidente y la crió su tío, el hermano de su mamá. Su tío era drogadicto, pero fue un muy buen padre para ella. ¿Mm? Eh, Ahora ella se había divorciado y al divorciarse se fue con una amiga a beber y fumar marihuana. Se puso una borrachera bien fuerte y perdió la conciencia, más la marihuana. Y durante el delirio de la sustancia, le estaba contando a su amiga que yo era la mujer de mi tío. Siempre estábamos en la cama. Él estaba siempre conmigo. Tuvimos muy buen sexo con mi tío desde que yo era niña. Su amiga se quedó horrorizada. ¿Qué es eso? Al día siguiente, cuando ella cobró conciencia, se lo mencionó. Dijo, oye, me has estado diciendo esto durante tu delirio. ¿Qué es eso? Y ella también se quedó así, wow. Y entonces empezó a pensar, a pensar, a pensar, a pensar y construyó el recuerdo. Pues sí, sucedía eso, sucedía eso. Yo trabajo muchísimo el aspecto sexual. O sea, los problemas sexuales es una de las cosas que más trato, nada más que no encontrarás prácticamente videos de ese tipo en mi canal de YouTube por obvias razones, porque son íntimos, pero trabajo mucho el aspecto sexual, trabajo mucho el abuso sexual, así que pues es un tema que conozco bastante. Cuando ella me empieza viene conmigo y me empieza a relatar toda esa historia, hay algo que no se me hace congruente en su historia. ¿Mm? Eh, no me parece clara la historia. No le digo nada, pero hago que me lo explique todo, etcétera. Cuando pero no le creí. Cuando pero entramos a la terapia, entonces ahí descubrimos que jamás hubo violación, jamás hubo relaciones con su tío. Lo que había sucedido es que ella, que tenía tanta admiración por el tío, que había sido un muy buen padre, le tenía deseo, pero un deseo reprimido, no un deseo real. Jamás se hubiera acostado con su tío, pero tenía ese deseo hacia su tío como figura paterna, ¿m? Pero un poco más allá. Entonces, durante la borrachera, ella fue dando vida a ese deseo y construyó el recuerdo falso y luego se lo instaló. Ahora yo te pregunto, si una situación de este tipo llega en las manos de un terapeuta que no tiene experiencia en ese tipo de situaciones y le dice, oh, sí, tu tío te abusó, etc., ya lo transforma en realidad y eso sí es un problema. ¿Mm? Y han sucedido cosas de este tipo. Una vez me encontré en un curso, no mío, de otro colega, que estaba dando un curso y tuvo como paciente, como consultante, durante el curso, en la demostración del curso, a una persona que había sido paciente mía anteriormente y conocía muy bien su historia. Pues ese terapeuta le fue metiendo la idea de que el papá había abusado de ella durante la terapia. ¿Mm? Cuando yo sabía que no jamás sucedió eso. Entonces, esos son peligros. Hay que ser responsables. Yo considero que esa es una herramienta genial. Son
muchos miles de personas que han venido con nosotros y han tenido grandísimos resultados. Les ha cambiado la vida. Bueno, tú también has experimentado una terapia de este tipo. Nosotros tratamos de ser muy éticos y profesionales en eso y, y de garantizar que no haya ese tipo de problemas. ¿Mm? Sí, creo que esto es muy importante que la gente lo tome en cuenta para cuando pues decidan o si quieren hacer una terapia de este tipo, pues sepan discernir, tengan la capacidad de discernimiento que es muy Mm. importante. Y bueno, pues eh, me gustaría hacerte dentro de la entrevista la última pregunta, ahorita para pasar con una pregunta que nos hicieron por parte del público. Y bueno, la pregunta es acerca de a qué conclusión llegas acerca de la vida después de tratar tantos casos, de haberte metido en estas terapias, en esta forma de, pues de vida, ¿no? También. Antes que nada, yo siempre digo que yo estoy profundamente enamorado del ser humano con todas sus idiosincrasias. ¿Mm? Amo el ser humano tal como es, con sus defectos. A entrar en la mente de las personas, he podido observar los mecanismos que tenemos para echarnos a perder la vida o para hacer brillar nuestra existencia. Me doy cuenta que brillar es mucho más fácil de lo que pensamos. Estar bien, ser felices es mucho más fácil de lo que pensamos. Nada más tenemos que desearlo realmente y emprender un camino, abrir nuestro corazón, aceptar nuestras responsabilidades y entonces la felicidad y la sanación llegan. Eh, eh, También lo que he podido observar en esto es que, bueno, era la, la realidad de los seres humanos muchas veces es tan terrible que las películas de Hollywood se quedan muy cortas. Me ha tocado eh, atender situaciones, dramas humanos indescriptibles, indescriptibles, terribles, y personas fútiles, de todo. En ese camino he atendido de todo, personas comunes, cultos, poco cultos, empresarios, políticos, gente del espectáculo, de todo. Pero para contestar a esa pregunta te voy a decir algo de mi experiencia personal al inicio. Cuando yo entré a la hipnosis, ahí tú has leído, llegando a México, he vivido cierto momento catártico. Cierto momento catártico, es decir, ciertas dificultades importantes. Hoy las veo como un grandísimo aprendizaje. Me siento contento de haber vivido esas dificultades porque me han formado y soy lo que soy gracias a eso. Y no puedo renunciar a mí mismo. Pero creía que había tenido problemas. Cuando empecé a tener terapias y ver los problemas de los demás un día, y eso es real, me arrodillé solito y dije, Dios mío, gracias, gracias por los problemas que me has mandado. Gracias que me has mandado solo estos. Me siento muy agradecido con los que me has mandado, porque ahora estoy viendo los problemas de los demás y me parecen tan fútiles los míos. ¿Mm? Esa es una cosa, pero otra cosa es ver el inmenso, inmenso poder que tiene la mente. O sea, no sé en cuántos miles de años podemos llegar a comprender el poder de la mente,
pero apenas nos estamos asomando y vemos que por eso al inicio te dije, veo la creación entera en la mente, es poderosísima la mente, es capaz de fenómenos increíbles que todos los días me dejan boquiabierto. Y otra cosa hermosa que he podido ver y que veo todos los días es ese gozo que tengo cuando viene una persona de esas que está sufriendo todo, que le ha pasado de todo, o sea, que le han quemado a su hijo, que le han colgado al otro y cosas de ese tipo, y llegan deshechos y salen brillando con todo lo que les ha pasado. Bien, se siente una emoción adentro que no tiene iguales y no hay palabras para explicarlo, para expresarlo. Lo que yo hago siempre es abrazar a la persona. Cuando termina la terapia, yo abrazo a la persona, le doy un fuerte abrazo, porque me gusta esa energía, o sea, es un regalo que me hago siempre. Es bellísimo. Esas son algunas de las cosas. Podemos estar acá 15 días hablando de lo que se ve en la mente de la gente. No sé, pero yo creo que va a haber otras partes de esta entrevista porque hay tanto que conocer de este tema que implica la mente, que es infinito. Entonces, pues esperamos que no sea la única vez que te tengamos aquí en el programa. O sea, aquí están abiertas las puertas de Con nuestra gusto. casa, de la familia Moon. Y mira, bueno, ¿qué tal? Pasamos a las preguntas de las personas. Ahorita solo tenemos una pregunta. Es de Silvia Medina. Dice, ¿cómo podría tener una sesión para sanar de un problema que estoy teniendo por años, que tengo mucho dolor, no hay nada que me lo quite? Fue de una caída que me di. Bueno, eso requiere tiempo para explicarlo. ¿Cómo se puede hacer? Si hay forma de trabajar esto, hay que ver cuánta emoción le está transmitiendo a esto. Técnicamente hablando, aun cuando hayamos tenido un trauma, pero ese trauma es antiguo, en teoría, puesto que las células se regeneran constantemente, debería haber sanación espontánea en un lapso de un mes, 2 meses, o sea, el tiempo que se regeneran las células. Porque las células que tiene ahora en la parte afectada no son las mismas que tenía hace 20 años. ¿Por qué razón el técnico de laboratorio, que es parte del subconsciente, decide replicar ese daño? O sea, mantenerlo ahí cuando podría sanarlo. Entonces, a nivel técnico, lo que se necesita hacer es buscar cuáles son las emociones, el origen de las emociones detrás de ese efecto que tuvo. Y vamos a hacer el ejemplo de la chica que te dije hace rato que volvió a escuchar por el oído. Eso fue un trauma. O sea, el sarampión le rompió el tímpano a los 3 años, no nació con eso. Pero el hecho de que ella rompiera inconscientemente el tímpano dependió de la memoria corporal que tenía antes. Entonces había un origen antiguo. También en un accidente puede haber un origen antiguo. En un trauma por accidente puede haber un origen antiguo, como es este caso del oído. Entonces también puede ser de una pierna o de cualquier otra cosa. Entonces lo ideal sería ir a ver si hay un origen antiguo y sanarlo. Después, hay varias técnicas para o eventualmente anestesiar si hay un dolor o cambiarle forma al dolor. Hay una terapia que tengo publicada y ahí está también el testimonio de esa persona, de una mujer que
había tenido muchos accidentes y muchas cirugías a su columna, tenía mucho dolor y tenía programado una cirugía 20 días después de la terapia que iba a tener conmigo. Pero usamos un principio con ella y le funcionó de maravilla. No digo que siempre funcione eso, porque esas son técnicas personalizadas, cada uno, con cada uno pueden cambiar, ¿no? Pero en su caso funcionó muy bien esa técnica. Es decir, tú estás sintiendo el dolor. Las terminales nerviosas que transmiten la señal electroquímica de esa parte al cerebro, le transmiten la misma señal, tanto que sea dolor, tanto que sea placer. Es decir, ese impulso es igual, ese impulso nervioso es igual, tanto que sea un dolor, tanto que sea un placer. La diferencia no está en la señal, sino en el mecanismo que interpreta esa señal, que es la mente. Si la mente decide que ese es un dolor, es un dolor. Si la mente decide que no existe, no existe. Si la mente decide que es un gozo, gozará. Prueba de esto son las personas, por ejemplo, que son sadomasoquistas en el sexo. Se hacen daño y sienten placer con eso. Cualquier otra persona sufriría, ellos lo sienten como placer. ¿Por qué? Porque en su mente esa señal, ese impulso, lo lo perciben como placer, le dan un valor de placer. Ese es un principio que ya está presente en la mente del ser humano. Entonces, lo que hicimos con esa señora que te estoy mencionando de los accidentes fue, con ciertas técnicas, que le hice imaginar que estaba teniendo relación con su persona amada, relación sexual. Y en el momento del orgasmo, le hice copiar la sensación de placer con la mano. Copia, como con la computadora, copia y pega. Copia la sensación de placer y la pegas allá. Y de ahora en adelante, esa es una zona erógena. Y el dolor se transforma en placer. No me dijo, funcionó. Ahí está el video, está el testimonio. Bueno, Y dime si la mente no es maravillosa. sí. Bueno, y bueno, tenemos otras dos preguntas que salieron ahorita. Primero, nos dicen, ¿tienen cursos de formación? Y si es así, ¿dónde los imparten y cuándo? Costos aproximadamente. Y también nos preguntan, el incremento de casos de autismo, ¿cuál sería el origen y si tienen cura con la terapia de hipnosis? Me da miedo contestar esa pregunta. Me da miedo porque yo soy un psicólogo hereje, de los que luego meten a la hoguera, que merecen la hoguera, por lo que dice. Entonces, como se dice en mi pueblo, en italiano, yo soy italiano, en italiano se dice, qui lo dico, qui lo nego. Aquí lo digo, aquí lo niego. En mi experiencia, en mi observación, el autismo es un cajón grandísimo en el cual se meten muchas cosas y de hecho hoy se habla de espectros autistas, no de autismo. Es decir, hay muchas cosas muchas ramas del autismo. El autismo antiguo era un caso sobre 3.000 personas y era un problema específico, fisiológico, que hoy no es así. Y es el tipo de autismo que ves en la película El hombre de la lluvia, The Rain Man. Ese es el autismo real. Lo que hoy se llama autismo y estamos teniendo, digo, más de 40% de niños hoy
con autismo, ya no 1 sobre 3.000, sino 40 sobre 100, imagínate, son malos diagnósticos. Malos diagnósticos. Muchos de ellos vienen de problemas de intoxicación y eso está documentado. Si queremos ver la documentación, ahí está. No me lo estoy inventando yo. Muchos de esos casos vienen de intoxicación por metales pesados debido a parásitos intestinales que ya se han expandido también en el cerebro, se mueren en el cerebro y hacen acumulación de metales pesados. Entonces, una desintoxicación permite regresar a la normalidad. En otros casos también se ha demostrado, aunque pues aquí eso no se puede decir, que en algunos casos tienen efectos adversos, no porque sean venenosas, sino porque hay reacciones alérgicas interiores que generan ese tipo de situaciones. Muchos niños después de la inyección han tenido ese tipo de problemas. Otros son todo lo contrario. Es decir, como son, por ejemplo, los casos de hiperactividad y déficit de atención. Y ahí te va una. Afortunadamente, yo nací cuando no existía este diagnóstico, que empezó en el 84. Yo nací en el 69. Pero cuando yo me analizo de niño, hoy hubiera sido diagnosticado como un niño con déficit de atención e hiperactividad. Pues no sé si soy tan tonto o si soy tan inútil hoy. Me he desarrollado bastante, hablo 6 idiomas y tantas cosas. No creo que sea tan autista, ¿verdad? Pero me hubieran diagnosticado así. Sucede que muchos niños hoy vienen con un chip diferente, mucha más capacidad de elaboración de datos, son más inteligentes. Y el sistema escolar es obsoleto. Los maestros están con las manos atadas, no pueden hacer nada. Antes el maestro le daba reglazos y arreglaba la cosa. Hoy no lo puede hacer. Hoy tiene que mandarlo con el psicólogo de la escuela. Muchas veces, no siempre, gracias a Dios, el psicólogo de la escuela es un recién egresado de la universidad que solo le han dicho que tiene que mandar al psiquiatra, no tiene que ver él. Entonces, cuando la maestra no puede con el niño, porque ella está explicando de una forma aburrida, el niño se aburre y no sigue la clase, porque la maestra es aburrida, va con el psicólogo. El psicólogo dice, no, eso es déficit de atención, al psiquiatra, medicado. Una vez que lo medica, ya casi el niño, ya no entiende nada. Ahí crean. Son como niños que le cortan las alas, angelitos que le cortan las alas. Yo soy padre y cuando veo a esos niños se me aprieta el corazón, ahí es donde realmente no aguanto, me duele mucho. Claro que no siempre es así, pero muchos casos son así. Y la cosa más terrible es que siempre más se están diagnosticando niños antes de la edad escolar, a 1 año y medio, 2 años, les están diciendo que son autistas. Eso es terrible. Desde mi punto de vista es hasta criminal. No estoy haciendo ningún tipo de acusación porque cada caso es un caso. Pero muchos de esos niños son mal diagnosticados. La pregunta también que me has hecho es, ¿se puede trabajar esto con hipnosis? En muchos casos lo hemos hecho, pero trabajar con los niños no siempre es fácil, hay muchos factores. Sí se puede trabajar, pero depende de muchos factores. Lo ideal en esos casos es trabajar con los padres, asistir a los padres, romper esquemas, crear un mecanismo de acción integral
que va tanto con la terapia psicológica, con la terapia en hipnosis, como con la integración de ciertos alimentos, con la desintoxicación, con una forma de educación diferente, más centrada a las capacidades rápidas que tiene el niño. Por ejemplo, el método Montessori podría ir muy bien, aunque sea antiguo, mientras la escuela normal es obsoleta, no lo logra. El método Montessori es más interactivo. Si el método Montessori fuera el método predominante en la escuela, no existiría déficit de atención. ¿Mm? Entonces, hay mucho que decir en eso, pero pues esos niños se medican y ya luego eh, empiezan a actuar como autistas, porque ay, yo soy el tontito de la escuela, pero me conviene también ser el tontito de la escuela para que no me encarguen responsabilidades y entonces ya el comportamiento lo adquiere y se vuelve una ganancia secundaria. Te estoy explicando eso con muy pocas palabras que dejan muchas lagunas de explicación, pero ese es el tiempo que tenemos. Hay mucho que explicar en este sentido. ¿Mm? Bueno, pues también podría ser un tema importante a tratar tal vez más adelante. Nos Y hacemos muchos enemigos, Ena. bueno, Mm. em, y bueno, no sé, nos voy a poner en este momento los datos de contacto, tus redes sociales. Mm. Si quieres, de aquí preguntaban si puedes hablar de qué Lo de cursos los cursos. tienes, los precios, cuándo se imparten. Entonces, voy a ponerlo en Bueno, este momento, en lo sí, que... los precios los damos, se definen todas veces que hay cursos y talleres. Tenemos varios cursos de hipnosis introspectiva. Los cursos de hipnosis introspectiva los dictamos cuando son presenciales, Aurelio y yo. Cuando son en línea, los dictamos tripartidos. Aurelio, Jader Núñez, que es un grandísimo terapeuta colombiano también, y tu servidor. Esos cursos en línea son maravillosos, duran casi un mes entero y son muy, muy bonitos. Eh, de cursos de hipnosis introspectiva tenemos los próximos programados para México y Estados Unidos, presenciales con Aurelio. No me acuerdo exactamente los días, pero tenemos Ciudad de México en marzo, eh, Los Ángeles y Miami, siempre en marzo del año entrante. El curso en línea creo que será en mayo. El curso presencial dura 4 días, el curso en línea dura 4 fines de semana, pero también durante la semana hay tareas, así que dura todo el mes. Y eso es lo de la hipnosis introspectiva. A nivel de reprogramación introspectiva, este año vamos a dar cursos específicos de reprogramación introspectiva. Todavía no se han definido fechas. También va a haber cursos de tratamiento de ansiedad, depresión y pánico, talleres de ansiedad, depresión y pánico. La diferencia es esta. El taller está dirigido a las personas que sufren de ansiedad, depresión y pánico y el curso a las personas que quieren aprender a ayudar a los demás. Eh, También habrá otras iniciativas sobre el control de peso, etcétera, este nuevo año. Lo ideal es que nos sigan en las redes sociales y vamos a ir anunciando fechas y todo, y luego nos mandan mensajes y le damos todos los datos y los costos de cada iniciativa. También hay terapias grupales, hay retiros virtuales, hay muchas cosas que se hacen. Listo. Bueno, ya dejamos en pantalla redes sociales, también está el WhatsApp, la página web, Facebook, Instagram, todas las redes Mm. para que puedan acceder a la información. Y bueno, pues creo que ya es el tiempo de cerrar esta entrevista. Em,
sé que nos pasamos un poco del tiempo, pero creo que valió la Algo pena. nos pasamos, sí, a hacer 45 minutos, es hora y media. Pero bueno, creo que fue una información muy importante que puede ayudar a muchas personas. Y bueno, si llegaron aquí hasta el final, pues les agradecemos mucho Ujú. habernos acompañado esta noche, haber llegado hasta este momento. Ha sido muy interesante todo lo que nos ha compartido Doménico. Y bueno, pues de todo corazón, pues te agradezco mucho que hayas aceptado esta entrevista, que nos hayas acompañado y esperamos volverte a tener aquí. Muchas gracias. Y yo también, eh, bueno, muy emocionado de haber participado en esta reunión, esta entrevista y disponible para otras reuniones. Muchas gracias, pues querida familia Moon, pues nosotros nos despedimos, les agradecemos, les recordamos que pues los esperamos el próximo sábado, 8:30 p.m. hora Perú, con un programa más de Tiempo en Unidad. Que pasen una feliz noche. Am Santi.